Bueno, ahora sí. En el discipulado anterior veníamos hablando algunos versículos bíblicos que nos dan a nosotros seguridad en la vida cristiana, que nos ayudan a entender el camino que hemos escogido andar. Un camino muy diferente, como hablábamos la otra vez, un camino muy diferente a una religión. Se trata es de ser personas seguidoras del Señor Jesucristo y poder afianzar un conocimiento que nos permita poder tener la fortaleza para lidiar todas las situaciones que puedan venir y que nos podamos mantener firmes y podamos tener una identidad y poder caminar conforme el consejo del Señor, que para nosotros es de mucha edificación, de bendición, y que lo mejor que podemos hacer en medio de estos tiempos y lo que resta hacia adelante es cogernos de la mano del Señor, poder esperar en Dios, abrirle una puerta especial al Señor para que Él venga e intervenga en nosotros, pero no nos quedamos simplemente quizás en lo bonito, en lo especial que pueden ser las cosas del Señor, como se puede escuchar bonito la palabra, sino también tener una convicción, como estábamos hablando de unas convicciones que nos afianzan en la vida espiritual, que hacen que cuando el cristiano ponga en práctica estas convicciones le permite poder permanecer a través de los años, a través del tiempo que sea necesario, y permanece porque se convirtió en su estilo de vida, en su manera de vivir, en su manera de ser, en su manera de actuar, y ya no es una cosa extraña, sino es algo que ya nosotros lo vivimos como parte esencial de lo que nosotros somos como tal. Hoy más que nunca necesitamos tener este tipo de convicciones porque estamos bombardeados de mucha información que hace que el corazón entre en duda, en incredulidad, que se llene su mente de muchas cosas, de informaciones mentirosas, engañosas. Cada día ve uno por la televisión tantas cosas, como el mundo, el diablo quiere engañar a la humanidad, manteniéndola entretenida en tantas cosas para que la gente no piense en Dios, para que la gente no tome en serio las cosas de Dios, para que la gente no comprenda que dentro de este mundo que cada día perece, cada día va más hacia atrás, pues nuestra única esperanza es confiar en lo que Dios nos habla, en las palabras de Dios, en la manera como el Señor nos expresa su amor, su bondad, su cuidado, su disposición de ayudarnos, de sustentarnos, de sacarnos del engaño, de la ignorancia, y por eso necesitamos tener convicciones bíblicas para hacer de nuestra vida cristiana más fácil, hacer de la vida cristiana que sea una manera de vivir donde nosotros podamos tener claro que lo que estamos viviendo, no estamos viviendo en una burbuja, no estamos viviendo en un sueño, no estamos viviendo, ¿cierto?, en una apariencia, sino estamos viviendo en la verdad. Así para muchos sea poco concebible, poco entendible, pero nosotros cada día afianzamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, los afirmamos cada día en la verdad, en esa verdad que de alguna forma estaba escrita para futuro nuestro, para esperanza nuestro, pero que hoy, como muchas veces hemos hablado, hoy más que nunca esa palabra se ha hecho una realidad. Le da uno gozo saber que la palabra se está cumpliendo, que ese cumplimiento en vez de preocuparnos, nos llena de fortaleza, nos llena de mucho ánimo. Entender que lo que por tantos años hemos escuchado, que por tantos años hemos guardado, vemos que se está cumpliendo con todos estos requisitos, y ese final es un final feliz para nosotros, a cada día darnos cuenta que lo que la Biblia hablaba acerca del fin de las cosas, pues hoy es una realidad. No hay un aspecto que quede en duda, que quede sin una respuesta, sino que vemos cómo todo se está haciendo una realidad
cosas que nunca nos imaginamos están sucediendo con respecto al nuevo orden mundial, con respecto a cómo se está organizando todas las cosas en el mundo y mirando cómo lo que la Biblia habló a través de Juan, el apóstol, a través de Daniel, a través de muchos otros profetas, del apóstol Pedro, que también habló aparte profética, se está cumpliendo. Estamos viviendo en vivo y en directo la palabra del Señor. Y sabemos que el enemigo tratará de desviar el corazón de muchos. Dice que aún a los escogidos intentará engañar. Aún a las personas que el Señor llamó, que el Señor trajo sus caminos, intentará engañar con muchas otras cosas. Y usted ve, el mundo totalmente está perdido, el mundo está elevado. Con la información que uno ve por allá, todo el mundo cuenta su historia, su hipótesis, tienen una cantidad de dichos, de cosas, de todo lo que está pasando, pero nada con relación a lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces ahí nos damos cuenta que es un privilegio para nosotros poder entender en vivo y en directo lo que la Biblia habló hace tantos años, ver el milagro tan precioso, sobre todo ver el milagro de cosas que se escribieron hace más de 2000 años y que para ese entonces sería absurdo, pero que hoy ha tomado relevancia muy importante para que nosotros nos sintamos más seguros, sintamos que lo que estamos haciendo es el camino correcto, estamos yendo por donde tiene que ser y saber que el enemigo está ahí para tratar de minar esa fe, de destruir esa fe, pero nosotros con la ayuda del Señor nos encaminamos por la palabra y de esta manera vamos a estar firmes hasta el final. La guerra se hace un poco más fuerte en este último pedazo de tiempo que falta, y ahí es donde nosotros con más veras tenemos que estar más cerca de Dios, que el Señor nos ilumine, que el diablo no nos coja desapercibido, que no sepamos qué hacer, cómo actuar, sino que tengamos el respaldo de la palabra y sepamos que no, como le dije, no vamos a oscuras, sino que vamos con la lámpara de la palabra del Señor. Estamos hablando de esas convicciones. Estábamos diciendo que es importante que sepamos que por la sangre de Cristo fuimos lavados de nuestros pecados, que ese precio que pagó el Señor, ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz es el que a cada uno de nosotros nos da esa certeza de que somos libres, de que ya no somos presos ni cautivos por el pecado, que Dios nos ha dado esa libertad, pagando con su propia vida, amén, la deuda que nosotros estábamos adeudando delante del Señor. Que Dios muestra su amor para con nosotros, que es una realidad, que tenemos que sentirnos bajo la cobertura, que no nos podemos sentir desposeídos de la salvación, sino por el contrario, saber que hay un Dios amplio en perdonar, hay un Dios amplio en misericordia, y que para cada uno de nosotros hay una oportunidad y que Él nos la ha dado y que usted y yo tenemos que aprovecharla. También estábamos hablando que es tanto el amor del Señor que borró nuestros pecados totalmente, ya no tiene memoria de ellos, somos nuevas criaturas para el Señor, y eso también nos llena mucho de gozo para quitar también el peso, ¿cierto?, de la culpa, del pecado que nos asediaba y que a muchos no les permite vivir la vida cristiana con gozo y con alegría. Entonces el Señor también echó los pecados a lo profundo de la mar y nunca más va a tener memoria de ellas. También hablamos de el privilegio de poder escuchar la palabra del Señor, porque al oír la palabra del Señor le creemos a Dios, le creemos al Señor, y de esta manera nosotros alcanzamos la vida eterna. Es a través de la palabra de Dios, no es a través de otras cosas. Por eso nosotros tenemos que formarnos bien y tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios, el apóstol Pedro, por lo menos, y el apóstol Pablo, hablan precisamente que la gente tendrá comezón de oír la palabra, pero no van a disfrutar de ella, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos enseñadores de la palabra que lo que harán es desviar el corazón de muchos de las cosas del Señor, alejarlos de los caminos de Dios. Hoy con más veras tenemos que tener cuidado, no en cualquier parte podemos entrar, no en cualquier parte podemos estar, no. Hoy necesitamos tomar la dirección del Espíritu Santo para que nos permita estar
en el lugar que nos corresponde y no seamos engañados, porque qué tristeza que al final veamos que el resultado fue una pérdida porque nos estuvimos en el lugar equivocado. Entonces, la única manera para no equivocarnos es precisamente hallando el fundamento espiritual para nuestras vidas, es conociendo la palabra del Señor, no simplemente que alguien me diga haga esto, haga aquello, porque hoy en día, hermano, uno hasta le da tristeza ver cómo han desgiversado la palabra del Señor a su acomodo, a su pecado, a su interés, a sus intereses personales. Bueno, tantas cosas que uno ve como también Satanás está actuando de esa manera, porque él sabe, hablamos a veces con los hermanos y decimos que Satanás está dando de cuenta que está perdiendo muchos adeptos que están siendo rescatados de la borrachera, de los vicios, de los pecados que comúnmente se enseñorean sobre la humanidad de todas las personas. Y entonces buscó una nueva estrategia, y la nueva estrategia era precisamente como están huyendo del pecado y como están tratando de acercarse a Dios, entonces precisamente ha abierto esas puertas donde la palabra del Señor reseña que son doctrinas de demonios, espíritus de engaño y doctrinas de demonios que dicen hablar de Cristo, ¿cierto? Pero negarán la eficacia de ella, que tendrán apariencia de piedad, dice la palabra de Dios, pero dice a los tales evita, porque cuando uno permite que su corazón y su alma esté allí, pues tarde que temprano va a estar atada por lo mismo. Y por eso ve uno cuánta gente interpreta la palabra del Señor no conforme al Espíritu Santo, sino conforme a su acomodo. Y aquí no se trata de escuchar lo que queremos escuchar. No se deje llevar por esa falsa apariencia de querer escuchar simplemente lo que usted quiere escuchar, que le den promesas de bendición, que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a levantar, que Dios le va a abrir puertas, que Dios esto, aquello, lo otro, porque eso es lo que la gente comúnmente le gusta. En su naturaleza de la carne solamente les gusta que, ¿cierto? Que les digan lo que va a pasar, que les va a ir bien, que todo va a marchar bien. Y muchas personas van a esos lugares buscando apenas escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros hemos entendido que el Señor Jesucristo dice que no es escuchar lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para nuestra salvación. Ahí hay una gran diferencia. Ahí es donde muchos quedan postrados en el camino. Porque a todos nos gustan que nos digan, que nos halaguen, que nos levanten el ánimo, que nos digan cosas bonitas. A nadie le gusta que le digan nada feo. A todo mundo le gusta que le hablen bien, que le digan que es una buena persona, que está bien, que siga así, que de esa manera lo va a lograr. No, nosotros tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios, así como Dios es Dios de amor, también es, dice la Biblia, que es fuego consumidor. Así como Dios es abogado, como decíamos anoche en el culto, Dios es abogado, pero llegará un día en que Él también es juez. Y un juez implacable, no es ese juez que se puede corromper con dinero, con alguna otra cosa, no. Es el que imparte justicia como tiene que ser. Entonces ese Dios de amor también demanda algunos requerimientos de nosotros, porque no podemos estar de cualquier manera. Hay gente que dice, no, Dios es amor y Dios no condena a nadie. Dios, ¿qué va a condenar a las personas? La gente dice que se van a ir para el infierno. Eso es mentiras. Si Dios es amor, Dios no es condenador. No. ¿Sabe que la palabra del Señor en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el Señor está diciendo que sí, Él no vino a condenar al mundo. Allí en el capítulo número 2. Si quiere alguien buscar allí en la Biblia, San Juan, capítulo 12, Evangelio de San Juan, capítulo 12, en el verso número, bueno, leamos para no alargarnos tanto, verso 47. Si alguien lo tiene y puede leerlo, le agradezco. Amén, pastor, dice así. Amén. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo Dios no les le bendiga. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Siga, hermanita. Siga el siguiente versículo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, amén, gracias. Amén. Ahí hay dos versículos muy importantes. Primero que todo, el Señor está diciendo, ¿cierto? Que Él no vino a juzgar a nadie. Él no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Pero está diciendo, yo no le juzgo. Pero en el verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. ¿Sí? Es decir, que la palabra del Señor que nosotros escuchamos, lo que nosotros hemos conocido de parte del Señor, esta es la palabra que un día juzgará a las personas. Cuando Dios llame a cuenta a las personas, Dios traerá memoria de ellos que algún día escucharon el mensaje correcto, el mensaje de parte del Señor, y para beneficio y para bien y para bienaventuranza de los que lo aceptaron, pues amén. Pero el que no lo recibió también dice que esas palabras le juzgarán. Entonces, para que nosotros miremos desde el principio, que nos levantemos con un fundamento. Yo siempre le hablo a la iglesia y miren, hermanos, es una necesidad de que nosotros escudriñemos la palabra, busquemos la dirección del Señor, para que no venga nadie, hermano, llenando la cabeza de cuentos. Se van a levantar mucha gente que va a llenar la cabeza de cuentos, le van a hablar una cantidad de cosas, le van a presentar un evangelio solamente de bendición, de prosperidad, de abundancia. Eso está lleno la tierra de todo eso. Y ahí es donde mucha gente, como decía antes, mucha gente falla, ¿cierto? Porque solamente dice, no, pues bonito. Bonito porque aquí sí me dejan estar como yo quiero. A mí sí me quieren, recibo bendición, me dan promesas de prosperidad, que me va a ir bien, que voy a conseguir plata, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. No, ese es el lugar donde yo tengo que estar. Pero la palabra del Señor está diciendo que no es así. No es así. Porque al que le presentan un evangelio de color de rosas, ¿cierto? Que entra a un jardín de rosas, lo está engañando. ¿Sí ve? Porque en el jardín de rosas también las rosas tienen espinas. Y esa es la parte que cuando nosotros nos puyamos con una de ellas, ahí empiezan los dolores, ahí empiezan las dificultades. Y es allí donde mucha gente choca con la palabra del Señor, porque les enseñaron mal, les dijeron que viniendo a Cristo se les iban a resolver todos los problemas. Y por eso es que mucha gente, yo tengo testimonio, lo digo por testimonio propio en este trabajo, he visto cómo mucha gente han tomado el evangelio simplemente para que les solucionen los problemas económicos, crisis de familia, enfermedades, todo ese tipo de situaciones. Y han venido, recuerdo un testimonio de alguien que vino, que le hablamos a la esposa le gustó las cosas de Dios, se convirtió, pero él cuando escuchaba todas estas cosas se burlaba y eso, bueno, lo que usted comúnmente escucha hablar sobre todo esto. Y luego la condición de la droga en la cual se encontraba lo llevó a perder su hogar, y cuando ya vio perdido su hogar, que ya no había nada que hacer por causa de las drogas, entonces un día aparece en la iglesia y me dice, pastor, ayúdeme. Y entonces le dije, sígale, y le cuento toda la historia porque yo no le voy a poder ayudar. El que le va a ayudar es Dios. Y empezamos a hablarle por la palabra del Señor. Llamamos a la esposa, les hablamos juntos, les guiamos en las cosas del Señor. Se convirtieron, se reconciliaron, oramos por él, y el Señor lo hizo libre de toda esa situación. El hogar se restauró. Vino una bendición de parte del Señor para las vidas de ellos. Y entonces, como ya no había la dificultad, ¿cierto? La presión de ser esclavo de la droga, que era lo que le estaba haciendo perder su hogar, entonces no volvieron, no aparecieron más por la iglesia, ya no más. ¿Por qué? Porque simplemente ellos necesitaban que se les solucionara el problema que ellos tenían humano, pero nunca comprendieron que Dios no solamente quería sanarlos, sino quería salvarlos. Se fueron sanos, pero no se fueron salvos. Y eso le acontece así a muchas personas que vienen con una inquietud muy diferente de buscar a Dios. Y a Dios no se busca solamente por un milagro. Dios no se busca porque
quite la escasez, porque le quite esa situación en la familia, porque le abra una puerta de trabajo, etcétera, cualquier situación. Dios no se busca por solamente por eso. No, esencialmente Dios se busca es por la salvación, porque al final dice la palabra del Señor que todas las cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Es haciendo la voluntad de Dios, es viviendo para el Señor. Entonces, al final le pasa como a muchas personas. ¿Qué saca dice la palabra, qué sacan con tener todas las cosas del mundo, la plata del mundo, tener todas las bendiciones del mundo si su alma está perdida? De hecho, el Señor le habló a alguien, a un rico, y cierto, le habló a un rico y le dijo, porque el rico dentro de sí habló y dijo, cómo me he engrandecido, ya no tengo ni dónde echar tantos frutos, tanta riqueza que tengo, no, que me va a tocar abrir mucho más graneros para echar la riqueza. Y entonces el Señor le dice, necio, esta noche vendré por tu alma, ¿y en dónde quedarán tus riquezas? ¿Dónde quedará la búsqueda de los bienes materiales? ¿Dónde quedará la búsqueda de atesorar riquezas, tener propiedades, llenarse de materialismo? Si en una sola noche el Señor viene y pide el alma, ¿de qué le sirvió todo eso? Ganó todo eso humanamente, pero perdió su alma. No estuvo preparado para irse con el Señor. Entonces, de ahí surge la inquietud de que nosotros debemos conocer desde el principio cuáles son nuestras verdaderas intenciones delante del Señor. Si solamente queremos que Dios nos solucione el problema o queremos realmente que Dios nos salve. Pero cuando uno ya conoce las cosas del Señor, comprende que más importante de un bien material o que una puerta se abra o que alguna situación se solucione es nuestra salvación, que estemos preparados para irnos al reino de los cielos. Entonces no podemos ser como estas personas. Por lo menos la palabra del Señor habla de 10 leprosos que buscaron al Señor en un momento dado de sus vidas. Y usted sabe lo que significa la lepra en el Antiguo Testamento. Era símbolo de pecado. Era símbolo de perder la vida, de perder, digamos, una vida, un estilo de vida, perder la familia, perderlo todo, porque tenían que ser sacados fuera, tenían que vivir apartados de todas las personas porque era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad que no permitía que pudieran estar en comunidad. Si tuvieron hijos, tenían que dejar de ver sus hijos, su esposa, dejar sus quehaceres y tantas cosas. Salieron a la vera del camino sabiendo que el Señor Jesucristo iba a pasar por allí y todos le imploraron al Señor que tuviera misericordia de él. El Señor les dijo, vayan y preséntense, ¿cierto?, al sacerdote y presenten sus sacrificios por esa limpieza que el Señor va a hacer. De eso se trataba el Antiguo Testamento, ¿no? De presentar ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, ofrendas por los pecados, etcétera. Había una cantidad de sacrificios. Y dice la palabra que yendo por el camino, dice que ellos quedaron limpios. Pero la triste realidad es que de los 10, solamente uno se devolvió para buscar a Dios, para darle gracias al Señor Jesucristo. Los 9 no aparecieron. Y hasta el día de hoy no supimos qué pasó con ellos. Solamente quedó un hombre que vino a darle gracias al Señor y el Señor le dijo lo que le estoy diciendo yo. Digo, ¿cierto? Que esa gente se fueron sanos, pero no se fueron con salvación. El hombre regresó sano y recibió salvación al venir a buscar al Señor Jesucristo. Entonces miremos desde ese punto de vista. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen esas situaciones difíciles en nuestras vidas, no busquemos al Señor como un parapeto para que el Señor nos saque de los apuros, que sea el Señor el bombero, ¿cierto?, el que apague los fuegos únicamente. No, busquemos al Señor mucho más allá, no simplemente para que nos apague los fuegos, sino para que permanezca en nuestras vidas, porque mire qué tremendo, lo vamos a necesitar más adelante. Y cuando vayamos a buscarlo más adelante, ¿cómo nos mirará el Señor? ¿Cierto? Eso es como alguien que saca plata prestada, ¿cierto? Y dice, présteme 20,000 pesos que yo el otro mes le pago. Y no se supo de qué mes. Entonces, ¿qué pasa? Que luego vendrá la necesidad, porque él mismo se está abriendo un boquete por su deslealtad.
luego vendrá a buscar otra vez para que le presten. ¿Será que ese volverá a caer en el mismo juego y le va a prestar? No, se cerró la puerta, ¿sí o no? Se cerró la puerta. Eso mismo pasa en lo espiritual. Si nosotros solamente buscamos al Señor para que nos solucione el problema, la dificultad, la lucha que tenemos, pues el Señor lo va a hacer porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios aspira a que con esas puertas que se abran la gente ponga su mirada en el Señor y luego se quede esperando un corazón agradecido que vuelva a seguir a Dios. Pero si no lo hace, pues esa misma persona se está cerrando las puertas, porque seguramente que va a necesitar de Dios otra vez y seguramente va a ser un problema más grande y una dificultad más grande. Y entonces, ¿con qué cara va a buscar a Dios? ¿Con qué cara se va a presentar delante del Señor si cuando Dios obró, digamos, lo que usted hizo su actitud fue de desagradecimiento, de ingrato, y entonces las puertas se empiezan a cerrar? Entonces, el evangelio hay que conocerlo desde el principio como tiene que ser. La Biblia nos dice que en Dios hay paz, en el Señor hay paz, hay salvación, pero no nos exime, hermano, de pasar por pruebas, dificultades, por luchas, situaciones. Pero la diferencia de nosotros con el mundo es que si nosotros vemos la mano de Dios obrando y volvemos nuestro corazón al Señor y nos quedamos con Él, pues tarde que temprano, cuando volvamos a necesitar, dice la palabra que Él estará presto a escucharnos. Él estará presto a defendernos. Él estará presto a salir, ¿cierto?, a nuestro favor. Esa es la diferencia con la gente que no tiene a Dios. Nosotros conservamos la amistad del Señor y el Señor siempre va a estar con nosotros, como leíamos en los primeros discipulados. Decíamos que ciertamente Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero si nosotros lo dejamos, no esperemos, hermano, que Dios se quede allí, ¿cierto? Y siga de la misma manera obrando. Entonces, el evangelio tenemos que mirarlo con convicciones para saber que, como le digo, esto no es de emociones, no es cuando el lazo me lo ponen al cuello, ¿cierto? Porque ahí sí hay gente que le pone el lazo al cuello y dicen, ahora sí yo voy a buscar de Dios, ahora sí me voy a meter con Dios, ahora sí voy a serle fiel. Y dice, ahora sí, pastor, ahora sí voy a seguir en serio las cosas de Dios. ¿Sí ve? Porque tiene el lazo al cuello. Y el Señor viene y le quita el lazo al cuello y se desaparece, ya no vuelve más, se pierde el ánimo, se pierde la fortaleza, se pierde la convicción, porque nunca puso su vida, realmente nunca la quiso entregar al Señor. Quiso que el Señor le dio, pero que Dios le diera, pero él nunca quiso poner su vida en las manos de Dios. Dice que le entregó su corazón cuando repite la oración de fe, pero luego coge el corazón y se lo lleva otra vez para enseñorearse otra vez de ese corazón. Pero cuando nosotros le abrimos las puertas del corazón al Señor, le estamos diciendo, Señor, toma el control de ese corazón, no deje que ese corazón haga lo que quiera, no deje que ese corazón siga opinando, que ese corazón se siga moviendo en su voluntad, sino toma el control, enseñoréate. Porque tristemente nos encontramos con la realidad del corazón que tenemos, que lo leímos en estos días también, y decíamos que el corazón es perverso y engañoso. ¿Sí ven? Perverso y engañoso. Entonces a mí me da inquietud cuando una persona, cierto, en la carne dice, no, ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí voy a seguir al Señor, Dios ha sido bueno, mire Dios lo que ha hecho, mire cómo Dios ha visitado mi casa, esto, aquello, emocionado, puras emociones, ¿sí? Emociones. Y luego se da uno cuenta que abandonó el propósito del Señor porque no le quiso realmente entregar su corazón a Dios, porque no le quiso dar el corazón a Él, ¿cierto? Y entonces volvió y retomó su vida, volvió y se señoreó de su vida, y entonces esa persona nunca va a prosperar en los caminos del Señor. La vez pasada decíamos, ¿le servimos a Dios o no le servimos? ¿Caminamos con Dios o no caminamos? ¿Caminamos al estilo de Dios o no caminamos? Entonces, para eso se necesita tener ese convencimiento espiritual para entender que el camino de la palabra es el que nos conviene, ¿cierto? El camino de la palabra es el que nos conviene y debemos seguir haciéndolo de esta manera. Por eso vamos a mirar esa sexta convicción que la encontramos en Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Y ahí entonces aparece un personaje importante. Si alguien lo tiene, por favor.
pastor. Amén, amén. Bueno, ¿qué dice? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Exactamente. Entonces ahí interviene un personaje muy importante, como hablábamos el discipulado pasado, que se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, el que está con nosotros. Acuérdense que le hablé, que nos lo dieron como arras. Amén. Su presencia en nuestras vidas como arras del compromiso de Dios con su iglesia. Y ahí nos damos cuenta que nosotros empezamos a asumir cierta responsabilidad, porque así como Dios asumió toda su responsabilidad con nosotros, nosotros empezamos a asumir una responsabilidad sabiendo, ¿cierto? Que ese nuevo nacimiento precisamente fue obra o fue a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Pudimos nacer de nuevo, somos esa nueva persona, como decíamos en el punto anterior, porque fuimos guiados y convencidos por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, si está en nuestras vidas, eso quiere decir entonces que de aquí en adelante nosotros somos morada del Espíritu Santo, ¿cierto? La presencia del Señor va a estar con nosotros. Y para entender un poco más de eso, como mirábamos como en el tercer discipulado hablábamos que somos templo del Espíritu Santo. Y cuando uno habla de un templo, lo primero que se le viene a la mente, ¿cierto? Es un lugar de santidad, un lugar de reverencia, un lugar de respeto, un lugar donde se vive un ambiente cristiano, un ambiente de temor de Dios. Eso es lo que, digamos, la gente ha aprendido como a entender de lo que es un templo físico. Pero nosotros no somos templos físicos, somos templos espirituales. Digamos, nuestro cuerpo se convirtió en morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿será que nosotros podemos hacer de aquí en adelante lo que nosotros queramos? ¿Será que nosotros de aquí en adelante podemos comportarnos como queramos? Olvidándonos que el Espíritu Santo ha sido puesto dentro de nosotros y que Él está viendo todo nuestro proceder y nuestro actuar. Entonces, esa es una pregunta importante para que eso nos lleve a nosotros a movernos delante del Señor con temor y temblor delante de Dios. Que Dios sea obrando en cada uno de nosotros, que Dios sea guiándonos en este camino y permitiéndonos comprender que de aquí en adelante le pertenecemos al Señor y que cada paso que nosotros damos, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y entonces saber esa condición, ese señorío de Dios en nuestras vidas, eso nos hace también, ¿cierto? Guardarnos, preservarnos, nos ayuda, ¿cierto? A mantener nuestro pie firme para que nuestro pie no se extravíe, para que caminemos adecuadamente cada día. Eso nos lleva a apartarnos del pecado. Entonces van a venir los viejos amigos, las viejas invitaciones, van a venir a tratar de llevarnos una vez más por ese camino, invitarnos, van a venir las conversaciones pasadas, ese estilo de vida pasado, van a venir a aparecer todas estas personas a querer que nosotros continuemos de la misma manera. Pero resulta que la morada del Espíritu Santo en nosotros hace que algo nos diga por allá en lo profundo de nuestro ser que algo está mal, que algo no está funcionando bien, que eso no es correcto. Y ahí empezamos a notar la transformación de Dios, ahí empezamos a notar que Dios está trabajando en nosotros. Se va a cerrar la reunión. Vamos a volver a entrar.